Tengo que hacer la introducción. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Pablo Sáez, titiritero hace mucho tiempo. Desde la pandemia vengo sosteniendo un espacio virtual donde doy clases y donde sobre todo organizo también estas masterclass, donde junto dos oficios que tengo, porque también hago periodismo. Entonces digo, me encanta esto de invitar maestros y seguir haciendo encuentros, ¿no? Ya tenemos un montón de maestros que han pasado por esto y hoy tenemos a Viviana Rogosinski con I latina, Vivi Rogo, ¿eh? Que, bueno, Vivi, muchos la conocen por los libros que tiene, otros como Titiritera. Hoy estaba viendo este libro que ya lo tengo regastado, que para mí siempre fue un manual, está resubrayado. Y cuando lo estaba revisando hoy de nuevo, Vivi, veo, uy, me hizo una dedicatoria, es del 2001. Y después lo Claro, empiezo a leer. ese libro salió editado el 11 de septiembre del 2001, el Claro, día que cayeron las torres. Yo llegué con mis cajas de libros y en la familia nadie me prestó atención. Estaban todos en otra. Y el prologuista de ese libro sos vos, Pablo, ahora me claro, estoy y me dijo, uy, acordando. mira quién escribió el prólogo, era yo. Pero, Es que de y lo, verdad pasó tanto tiempo y lo que estuve hojeando, y la verdad que es un libro bárbaro. Si el público presente no lo tiene, búsquelo. Ya después pasará a los chivos, Viviana, porque cómo conseguirlo, porque realmente es un libro muy, muy útil, además que tiene conceptos muy, muy contemporáneos respecto a los títeres. Yo siempre lo usé para dar talleres porque después de desarrollar una parte, te da ejercicios, te da posibilidades para trabajar. Está muy, muy bueno. Se llama Títeres en la escuela y además tiene otros. El otro no lo leí, me di cuenta, el del nido. viste cómo sos, como no te ofrecí el Mostralo. prólogo. Mostralo. A ver, este es Títeres y sus nidos. Que ahora, después nos vas a contar de qué trata ese, ¿no? Dale, dale, Y dale, dale. además tiene otro libro en colaboración, creo, y está preparando un libro, está haciendo una quijotada de juntar 23 titiriteros para escribir artículos, así que siempre fue Hoy muy entró a entretenido. edición, Pablo. Ah, qué bueno. Hoy entró. Así que Bueno, es una fiesta después de a mí, 4 años. Ahora después les cuento todo. bueno. A mí me invitó para escribir ahí un artículo. Bueno, y yo trataba de acordarme, ¿cómo fue que empezaste? Vos empezaste primero primero, ¿cómo nos vamos a mover? Les cuento a todos, ¿no? Primero yo voy a hacer una pequeña entrevista a Vivi de cosas fundamentales. A mí me gusta mucho la historia de vida, ¿no? Como se le llama ahora storytelling, se dice. Porque yo creo que la historia de vida uno aprende muchas cosas y quedan fijadas, y después algunas cosas conceptuales, por ahí hablamos, y después abrimos el Zoom para que le hagan preguntas, se presenten con sus inquietudes. Espera que sigue entrando gente. Tenemos 18 personas, 16 personas además de nosotros dos, muchos con la cámara apagada, por eso no se los ve. ¿Eh? Si quieren verla destacada a Vivi, la tienen que destacar ustedes. Yo voy cambiando como director de cámara, paso de destacar la galería a destacarla a ella y a mí en un principio. Eh, Vos tenés como dos cosas que te distinguen, y yo lo vi en el prólogo, ¿no? Tenés mucha experiencia en el aula y mucha experiencia con títeres. Ya la tenemos por los años. Le pido por favor que apaguen micrófonos los que tienen los micrófonos prendidos. ¿Eh? A ver, si no lo hago yo de prepo, ¿eh? Alt M. Ahí está. Vos tenés que prenderlo, Vivi. Te apagué a vos. Perfecto. ¿Vos qué empezaste primero? ¿Como Empe- maestra o como titiritera? claro. No, no, yo no sabía ni lo que era un títere. Nunca había visto un títere en mi vida.
Mis padres no me llevaban al teatro, ni al teatro de títeres, ni vi títeres en la plaza, ni nada. No, 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 no tenía relación con ese mundo, ni amigas, ni amigos que anduvieran por ahí. Yo estaba estudiando el profesorado, estaba en el primer año del profesorado y llegaron Sergio Rower y Luz Rivera López, que fueron mis dos primeros maestros, llegaron al profesorado para publicitar sus talleres y trajeron cada uno un títere neutro. Pasaban por las aulas y divulgaban su taller. Y cuando hicieron una pequeña escena que habrá durado, no sé, un minuto, yo vi eso y dije, esto quiero ser toda mi vida. Yo quiero hacer lo que hacen estos tipos toda mi vida. ¿Vos Pero fue eras así, directo. maestra o titirite? Estaba Maestra. estudiando, Ah, yo era estudiante, estaba en el profesorado, era estudiante. Entonces ahí empecé mi formación de titiritera. En aquella época todavía la escuela del Teatro San Martín, bueno, la UNA no existía como tal, la UNSAM tampoco, era la escuela de titiriteros. Pero para cuando aparece la escuela de titiriteros, yo ya estaba formada como maestra de grado y maestra de nivel inicial. Y ya no tenía más ganas de hacer otra formación terciaria, digamos que no me daba más el cuero para seguir formándome, necesitaba trabajar. Pero seguía haciendo talleres. En esa época todos los maestros daban talleres a nivel privado. Así que me formé con muchísimos maestros y maestros de títeres y maestros de clown y máscaras, bueno, ese mundo. Y por otro lado, la docencia. Y cada vez llevaba más títeres al aula, o sea, yo metía los títeres para todo, y jugaba con los chicos y hacía desastres, porque como aprendiz, era aprendiz de las dos cosas en ese momento. Entonces, bueno, hacía lo que podía, también ¿qué grado tenías? eran los... ¿Estabas en inicial o Eh, no, yo llevaba, en ese momento yo llevaba los títeres a primer grado y a cuarto grado. mm. En ese momento estaba en doble turno, digamos, en primaria. Y además trabajaba en una escuela privada con una tendencia particular donde dejaban que el docente metiera el arte generosamente, o sea, no tenía problemas en la institución. Pero bueno, de a poco yo ya había pasado por jardín, ya había trabajado en jardín, me echaba con algunos detalles en el nivel inicial, pero no tanto, hasta que decidí que, o sea, empecé a faltar a la escuela porque me iba a hacer funciones, porque tenía una felicidad que además a mis veintipico era como muy fuerte, todo el mundo de los títeres, y en la escuela era volver todos los días a la escuela. Dije, no, no, no estoy para la escuela, así que me fui de la escuela. ¿Pero qué Dejé la hiciste? ¿Un escuela como tal. espectáculo solista? ¿Cómo arrancaste como titiritera? Ay, es muy divertido como arranqué. Yo arranqué como titiritera, bueno, para dejar la escuela me fui a vivir a un garage de la casa de un amigo, porque yo no podía pagar más mi alquiler, entonces él me dice, mira, yo tengo este garage, era un lugar todo lleno de grasa, era un horror. Le digo, no, no te preocupes, yo voy a vivir acá, pero porque yo quiero ser titiritera y no puedo pagar un alquiler. Entonces, bueno, el garage quedó que era la parte más linda de la casa. Cuando se hacían fiestas, todos venían al garage. Y el garage, como todo garage, se abría a la calle, ¿no? Y esa calle era un pasaje, pasaje Suiza, que queda en Paternal, muy cerquita de la cancha de Argentinos Juniors. Y en el pasaje vivían muchos niños, había muchos, muchos niños. Y este amigo que me alquila, yo lo conocí en un taller de realización de títeres con Omar Comín, que era un excelente realizador, que trabajó con los Libertablas en todas las primeras puestas en el Teatro Cervantes. Bueno, nos conocimos ahí y entonces él estaba sin trabajo y había hecho unos títeres en goma espuma para vender, que eran divinos, divinos. Entonces yo le digo, che, ¿qué te parece si hacemos una obra de títeres juntos? Y vemos qué pasa. Me dice, no, pero yo necesito venderlos los títeres porque no tenía para comer.
Y yo le digo, bueno, yo te los compro, hagamos algo, yo te los compro los cuatro títeres. Bueno, finalmente nunca se los compré y empezamos a ensayar. Armábamos un retablo a la calle, en el garage a la calle. Y venían los pibes de la cuadra, venían a todos los ensayos y era maravilloso, porque los pibes nos indicaban si lo que estábamos haciendo funcionaba o no funcionaba. Y además este amigo, íntimo amigo hermano, que se llama Claudio Muriel, que hizo varios años títeres conmigo y después él se abrió y hizo otras cosas, era una persona muy creativa y lo que hacíamos era muy divertido, nos divertíamos mucho, éramos muy descarados, mezclábamos muchas cosas, nuestros títeres no tenían espalda, se nos veía la mano, eran títeres de boca y se veía nuestra mano atrás, no éramos muy respetuosos de lo técnico en un sentido, no es que no estaba bueno, estaba muy bueno lo que hacíamos, pero era como que rompíamos mucho. En aquella época yo metí las varillas de fibra de vidrio, hicimos un teatro redondo, se le abría una mesa, y estoy hablando de los años 90, o sea, para los titiriteros itinerantes no era algo muy habitual, en nuestro retablo entonces se abría y de ahí salía un títere de mesa, bueno, usábamos muchas técnicas. Este, mm, y bueno, nada, después él decidió hacer otro camino y para mí fue un duelo terrible, terrible. Vi mis títeres desfilar en cajones fúnebres, así en mi mente los veía, ¿no? Veía la muerte. Este, y después seguí con esos mismos títeres, con otras personas que trabajaron conmigo, con otros colegas, pero bueno, esa experiencia fue muy marcante. Viajamos, hicimos gira, hicimos cosas muy lindas. Así fue el inicio, Pablo. Pero en un momento empezaste a hacer, o pasaste por grupos antes de ser titiritera solista. No, trabajé con él y siempre fue medio endogámico lo mío. Después trabajé con mi pareja, que no era titiritero, que era artesano, y él me ayudaba, o sea que yo hacía casi todo, pero él estaba dentro del retablo y hacía unas cuantas cosas también, ¿no? Pero después sí decidí ser solista porque bueno, porque era lo que me aparecía. Yo necesitaba trabajar y no encontraba con quién. Y se dio así. No sé si no lo encontraba o mi necesidad era trabajar como solista, y me armé como titiritera solista, ¿sí? Y ahí entraste al títere de guante, porque vos hacías muchas técnicas. Como solista te fuiste al títere de guante, ¿no? Claro, vos sabés que el otro día te escuchaba vos, que empezaste con el títere de guante, y yo, y antes estaba toda esta cosa de que había que empezar por el guante, no sé si ahora sigue igual No la creo. formación, no, ¿no? Entonces yo decía, no, ¿por qué por el títere de guante? Todos hacen guante, no quiero hacer guante, por esto que te digo, ¿no? Que era como de, ya quería romper antes de empezar, en realidad, ¿no? Hubiera estado bueno también lo otro, pero también estuvo bueno esto. Y ahí entré, sí, a un guante bastante desfachatado también, porque, viste, mi personaje era un San Jorge, que era un títere de guante que estaba montado en un caballo, o sea que era medio cuerpo y medio caballo, no era un guante, guante. Este, solista, guante, guante, no hice nunca. Sí, hice, o sea, sí, tenía personajes en esa obra. Mira que hace tanto que la hice que ya a veces tenía guantes, sí, sí, que estoy diciendo. Sí, tenía el rey y la princesa que eran de guante completo. Sí, 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 sí. También había otras técnicas. Siempre fui, siempre fui desprolija en eso, ¿viste? No buscaba la unidad inicial no. Lo mío siempre fue como muy collage. El armado de mi trabajo siempre fue collage. Mm. Y después vos volviste a la escuela o volviste Y después volví. como titiritera a educar, a llevar talleres al profesorado. Claro. A ver, cuando yo daba funciones sin un ánimo de otra cosa,
ofrecía un taller gratuito con las docentes, que era para charlar un poco sobre lo que era, lo que hoy se llama la enseñanza del espectador, ¿no? Porque a mí me incomodaba mucho que las maestras incomoden a los pibes mientras estaban viendo la función, que hagan silencio, que no se muevan, que esto. Entonces yo quería como hacerles una especie de entrenamiento, para que pudieran abrir esa mirada y les entregaba un material bibliográfico, todo lo hacía yo, todo por gusto, ¿no? Y empecé a dar talleres para docentes de esa manera, de manera gratuita. También, mirá lo que me pasaba. En el año 80 y pico, no sé si sería el 86, ponele, mirá lo que eran los otros tiempos, 1986, me abrían el profesorado donde yo había estudiado, el profesorado Sara C. de Eccleston, me lo abría una bibliotecaria y me daba la llave para que yo dé cursos ahí para las estudiantes que quisieran. Era todo gratis. Y después cerramos el profesorado y nos íbamos. Y bueno, y ahí empecé también a formarme yo, sin el objetivo de, ¿no? No era mi intención. Yo lo hacía porque me gustaba, me divertía y estaba bueno, era parte de mi esencia. Este, y bueno, después volví un poco a la escuela y en el 2001, que acá en Argentina hubo una crisis terrorífica, agarré mi vieja agendita de teléfonos y empecé a buscar a ver a quién puedo tocar para conseguir trabajo porque estábamos muy mal. Y le escribí a una docente amiga y me dijo, ¿por qué no das cursos de capacitación para docentes? Y ahí empecé, digamos, sistemáticamente dentro del sistema educativo, ¿no? Había un espacio, que es la Escuela de Capacitación CEPA, que ya no existe más, que era un espacio de formación muy interesante donde los estudiantes iban a una sede de una escuela y ahí íbamos había muchísimos cursos diferentes, podías estudiar miles de cosas diferentes, todas interesantísimas y en relación a la educación desde muy diversos puntos de vista. Y yo daba títeres. Entonces vos ibas por todas las sedes de la ciudad de Buenos Aires y se anotaban los docentes de la zona. Y otra modalidad era acompañar a los docentes que estaban en ejercicio. Entonces, vos dabas clase y yo iba a tu aula, Mm. ¿no? Hacíamos unos encuentros, con los docentes donde armábamos unas pautas en común, hacían algunos ejercicios, inmersionaban un poco en el mundo de los títeres y después ingresaban al aula y hacían sus prácticas. Y después evaluábamos el funcionamiento de esas prácticas. Y eso fue una maravilla. Claro. Eh, Este, en esta experiencia de encuentro con docentes que se acercaban, porque nos pasa mucho a los titiriteros que pasamos por las escuelas y vemos a veces cómo intentan hacer títeres y te agarras la cabeza, ¿no? De ciertas prácticas. ¿Qué es lo que encontraste que dijiste, no, eso no? O cosas que se estaban haciendo que tuviste que trabajaste para tratar de cambiarlas. No sé si se entiende. A ver. sí, perfectamente. Bueno, una de las cosas es que todos los chicos, que todavía continúa eso, ¿no? Que todos los chicos hacen el mismo títere. O sea, trabajar la subjetividad. Una de las cosas que a mí me importa es el rescate de lo subjetivo. Entonces, para que un niño o una niña sientan confianza en sí mismo, crean, o sea, consideren que son seres creativos, desde muy temprana edad hay que acompañarlos a desarrollar eso. Y la manera no es diciéndole que copien o que rellenen con color. Antes era una escarapela, una bandera, ahora es una imagen de Frida Kahlo, pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Pintamos como, ahora pintan como Frida Kahlo, pintan como Van Gogh. Este, tengo toda mi mirada al respecto, porque no me parece, sí me parece encantador aprender cómo Van Gogh trabajaba con el color, no sé, pero tomar algo de esos elementos o cómo Frida Kahlo trabajaba sobre sus emociones.
Y desde ahí pintaba, ¿no? ¿Cómo te ves en tus emociones para pintar? Pero no en las emociones de un emocionario, ojo, porque dentro de la educación ahora hay todo un concepto del emocionario, que si estás triste te corresponde el color negro, que si estás, no sé, tranquilo es el color blanco. Bueno, yo digo, si vamos a tomar un artista, tomemos su esencia. Y entonces, bueno, trabajar sobre eso, de decir, no, el títere está bien si tiene un ojo, no importa que la técnica sea perfecta, yo no soy una perfeccionista de la técnica, creo que lo interesante es que los pibes hagan sus títeres. Había una vez un niño que me dijo, profe, ¿me lo puedo llevar porque yo le quiero poner un mecanismo? Y me lo empezó a explicar, y yo sabía que él lo podía hacer, porque era un pibe que le daba para un montón. Y entonces, bueno, hablé con el papá a la salida y le dije, mira, él se quiere llevar el títere, pero es muy frustrante cuando no lo traen, ¿viste? O como cuando no lo hacen. La idea es trabajar en clase. Y el papá se comprometió a que él lo iba a acompañar en esto. El títere que trajo este chico, lamentablemente nunca lo fotografié. Era increíble, era un pibe de 8 años, era impresionante, lo que su cabeza había eh, diseñado, ¿no? Como títere. Y en cambio nosotros les damos para hacer una botellita, para pegar papelitos, que a veces está bárbaro, pero a veces no. Está buenísimo que los pibes puedan crear y confiar en ellos. Esta es una de las cuestiones, que no sean todos los títeres copiados iguales. Y otra de las cuestiones es haber entrado, les digo, como el caso extremo, ¿no? A una sala de dos y que la docente me muestre su plan de trabajo y era hacer una granja con títeres y que los nenes hagan los animales. Entonces iban pasando, agarraban la vaca que hacía mu, el pollito que hacía pío pío, y ella estaba feliz porque habían hecho la granja, ¿no? Entonces, bueno, a romper todo eso. Ese es mi trabajo, romper todo eso. Lo mismo pasaba, ¿no? Con las técnicas y los espacios escénicos, ¿no? Que cuando por ahí, por herencia de que el títere de guante fue como el que hizo punta en las escuelas, muchas escuelas tienen el teatrito ese chiquito donde meten a los chicos todos incómodos a manipular ahí, todos apretados. Encima les dan papeles que tienen que memorizar o repetir, ¿no? Es como, Tal cual. creo que la gran tarea Sí, de... y que el títere se vea, que el títere se vea, levantalo, que se vea, habla fuerte para que se escuche. Claro, Entonces, bueno, yo lo que les hago es reflexionar cómo les iría a ellas haciendo eso, ¿no? Pero claro. igual, eh, hoy cambió mucho, ¿eh? Sí, Hoy está bastante distinta la cuestión. Y porque las docentes han abierto mucho, o sea, los profesorados están abriendo mucho la cabeza en otros sentidos. Yo le sigo apostando, y sobre todo a la escena lúdica, ¿no? Que ese es mi fuerte, ir por la escena lúdica y no por la escena dramática en el sentido de armar obra, ¿no? Sino que claro. armar escena de juego, dramaturgia de juego. Eso siempre me pareció muy importante de este libro, cuando vos hacías la diferencia entre juego dramático y ¿cómo es esta diferencia? Una cosa es, me pongo el títer, empiezo a jugar con mis compañeros, me expreso; otra cosa, me pongo frente a un público, ¿no? Y que tal vez lo que tenemos que lograr es esa expresión, ¿no? En primer lugar. Yo siempre cuento, Pablo, ¿viste en Ah, los actos escolares cuando un nene está diciendo de memoria todo su cuentito que tiene que repetir y se equivoca? ¿Viste mm, que cuando se equivocan toda la gente se ríe? sí, Vieron que pasa eso, ¿no? Cuando a uno le da ternura, es ahí donde pasa algo, donde el pibe se equivoca, pero que en realidad lo que sucede es que está metiendo algo genuino. Se mm, equivocó, quiero decir, no está repitiendo lo que le dieron y apareció él de algún modo. Este, Esto es lo valioso, ¿no? Que el otro aparezca. Es ahí donde crece un montón. Entonces, claro, una cuestión es decir, bueno, vamos a hacer una obra.
En general, el docente tiene una estructura bastante armada y necesita como muchas certezas, saber que esto va a ser así, saber que esto va a pasar así, saber que los padres cuando vengan y vean, yo lo que les digo es no se preocupen por los padres, o sea, nosotros somos docentes de niños, no de padres. Los Sobre todo padres si tienen el que colegio es aprender privado, a... sobre todo si el colegio es privado, ¿no? Uh, si el colegio es privado es peor, porque hay que mostrar excelencia, claro, ahí está frito. Sí, 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 ahí está frito. Igual hay colegios privados que me han convocado para desestructurar a los docentes. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Sí, sí. Hay que saber fundamentar muy bien y bueno, cuando no te lo bancás más al colegio privado, te vas. Hay distintos tipos de colegio privado. Yo siempre digo, bueno, acá con Iliana, por ejemplo, que hasta ayer estuvo trabajando en el taller conmigo, ella está trabajando con una institución que es la Escuela de Títeres de Tucumán, que tiene una estructura muy, muy sólida y muy, bueno, con un modelo particular que a veces ya no acordamos con algunas cuestiones de ese modelo. Entonces, bueno, ahí te encontrás con una institución donde hay que plantarse con argumentos, ¿no? Tenés que leer bibliografía, saber lo que tenés que decir, saber plantarte, desde ahí, ¿no? A veces es más fácil y a veces hay que disfrazarse de camaleón para poder hacer lo que uno quiere. A ver, a mí me gustaría aprovechar para que no sea un monólogo acá, abrir, yo sé que hay muchos, hay docentes acá en este espacio. Si quieren hacer una reflexión, una pregunta a Vivi, este es el momento, me parece, podemos abrirlo. A ver, Sí, yo Ingrid, quiero decir algo, Pablo, sí, a a Vivi. Vivi. Sí, que me llegó de lleno lo que ella justamente dice con respecto a las escuelas, ¿no? A mí me pasó particularmente que mi directora en el nivel inicial, el primer día me dijo, no títeres. Fue impactante que yo hace años vengo haciendo con títeres, creo plenamente en el arte de los títeres. He visto, yo trabajé muchos años, trabajo en discapacidad. Y los títeres en discapacidad es maravilloso. He tenido experiencias en donde los chicos agarraron paquetes de alimentos, ¿sí? Las bolsas de arroz, de azúcar, y con eso empezaron a improvisar títeres y a jugar con voces. En discapacidad estoy hablando, ¿eh? Entonces digo, no me pueden decir a mí que eso no se puede trabajar. Lo tomé porque en realidad entendí cuestiones que tienen que ver con justamente esto, con esta pregunta que te hizo al inicio Pablo, y decir, ¿no? ¿Qué viste vos? Y cuando ves, ¿qué te pasa cuando ves un docente que usa el títere de tal manera y vos, porque cuando vos tenés una mirada del títere desde lo artístico y no meramente desde lo pedagógico, ahí está la diferencia. Y tiene que ver con lo que vos decías y dabas el ejemplo de la pintura de Van Gogh. Con los títeres pasa exactamente lo mismo. Entonces, mañana tienen que traer un sachet de leche porque vamos a hacer títeres, eh, porque estamos trabajando esto del reciclado. Entonces, todos los títeres son iguales y respondemos a qué consigna, al fin y al cabo. A que cuidamos el ambiente porque reciclamos un sachet, pero estamos dejando atrás un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la subjetividad, con la creatividad, con el contacto con la materialidad, ¿no? Entonces digo, yo entendí por dónde venía ese comentario y lo lamenté, pero no me importó porque yo voy a seguir haciéndolo, pero va a ser un trabajo que la primera actividad o la primera contacto con las familias no va a ser con títeres, va a ser a largo plazo. Vamos a empezar a jugar por ahí, a empezar a buscar animales, a empezar a buscar personajes, a empezar a mantenernos como en esta búsqueda de lo sensorial con los materiales, y de ahí recién arrancamos con títeres. Entonces digo, es una propuesta diferente, a mí me pasa también, tengo muchos contactos de docentes y veo, veo también cómo lo abordan, pero igualmente con amor y desde la mejor intención.
Pero en otras clases que he estado también con Pablo, charlas, siempre les digo, primero tienen que aprender, primero hay que formarse. Y por eso mi presentación fue titiritera en constante aprendizaje, ¿no? Porque nunca es suficiente. Y hoy por hoy, que el arte también, ¿no? Nos permite tantas posibilidades, es donde hoy se agregan otras cuestiones, mucho del objeto, desde lo audiovisual, bueno, etcétera, etcétera, que ya lo sabemos. Pero digo, qué importante esto que decís, Vivi, de fundamentar, de no solo la experiencia, de conocer, de leer. Yo vivo comprándome cosas de títeres, aprendiendo, sigo leyendo. Y, y bueno, esto, empezar a atesorar no solo lo bibliográfico, sino las experiencias, porque si no sos vos la que juega, no podés Sí. transmitirle al alumno, al paciente, ¿sí? Al colega, inclusive, ¿sí? La Ujú. importancia y para dónde va ese arte. Hasta ahí, así hay más tiempo. Sí, también me parece importante ir a ver teatro de títeres, ¿no? Digo, está bien, yo como cuando empecé yo no había visto nunca. Bueno, fue mi camino ahí de inicio, pero digo, como docente, ya sabés que existen los títeres y demás, no es solo ver el espectáculo que traen a la escuela, ¿no? Este, yo trabajo en la UNSAM, en una universidad, en una cátedra virtual de títeres y artes visuales, y como trabajo obligatorio, las alumnas tienen que ir a ver una obra de teatro de títeres, cualquiera, para adultos, para niños, lo que quieran. Este, y muchas me preguntan, justo vino la semana pasada una a la escuela, ¿vale? No, no vale, no vale. Elegíla, andá, fíjate por qué la estás eligiendo, andá y aprendé, porque también cuando uno va a ver, aprende. A mí me rompió mucho la cabeza un grupo que se llama El Desnivel, que está Alejandra Rodríguez y ¿cómo se llama el marido, Pablo? Eh, Diego Lovicio, Diego Lovicio. Y ellos tenían un espectáculo que trabajaban con los cuerpos. Entonces los cuerpos se agachaban y era un retablo, y por ahí arriba caminaba el títere. Y ese fue el espectáculo que yo vi, que dije, ya está, esto es por acá, es por acá. Entonces empecé a trabajar con esto de que los títeres van por otro tipo de espacios escénicos, pero únicamente viendo, yendo a ver instalaciones artísticas. Las instalaciones son una fuente de inspiración para mí maravillosa. Este, y, y, mm, y otra cosa, Pablo, vos me decías, bueno, cosas que hacen los docentes que uno dice, uy, es un poco también lo que decía Ingrid. Hay cosas que hacen y que la hacen desde la amorosidad, y también qué docentes han tenido en el profesorado, ¿no? Porque hay profes de literatura que dan títeres, hay profes de plástica que dan títeres, hay profes de expresión corporal que dan títeres. Y a veces yo he tenido severas discusiones en el profesorado, porque alumnas me decían, profe, fui con lo que aprendimos acá y la profe de sociales me dijo que eso no servía. Entonces se les hace un matete en la cabeza, que bueno, que la única que hay es seguir investigando, seguir viendo y bueno, y armando su propio camino. Por eso digo, hacen lo que pueden cuando son hacedoras, cuando se ponen en el rol de titiriteras, pero que lo más interesante para mí que tiene un docente es el acompañamiento lúdico, ¿no? El acompañamiento del juego y el acompañamiento de la creación de estos títeres. Parece que es más por ahí que por otro lado. Hay a veces un discurso de algunos titiriteros que hasta Javier Villafañe lo decía en un momento que cuando el títere, no le gustaba mucho el títere en la educación, si bien él lo metía en la educación, decía que cuando los títeres se ponen serios son aburridos, y algunos decían que los títeres no tienen que entrar al aula, porque no me acuerdo quién, un titiritero conocido, que no tienen que entrar al aula porque los títeres son para el arte y no para enseñar. Pero a mí siempre me pareció fascinante el títere entrando en las escuelas desde talleres, ¿no? Porque es como vos decías, entran a romper, entran Claro. a hacer lío los títeres. Me-
Sí, sí, Sí. Pablo, cuando salió mi primer libro, yo la pasé bastante mal, te voy a decir, porque tuve cierta crítica, no crítica, pero sí que hubo quienes, colegas, que me decían, títeres para la escuela, ya me imagino lo que es esto, ¿no? Como si fuera un recetario, para que las maestras, peyorativamente la maestrita, aprenda a jugar con los chicos. Pero el títere es, o sea, cuando me pasó que un alumno, luego de un cuatrimestre, dijo, profe, presenté esta clase de matemática con un títere. Y la clase era el títere dando matemática. Yo decía, flaco, no entendiste nada en todo el cuatrimestre. Porque la clase de matemática en realidad era que vos tomes, no sé, marioneta y los pibes laburen los números en lo que tiene que ser de la matemática para medir, para... Y el títere después es para la expresión, o sea, el títere puesto como un recurso para contar un cuento. Entonces yo estoy con el libro acá y digo, porque entonces el perrito, no, eso no. Eso sí que no. El títere para expresión dramática. Vas a agarrar un títere, bueno, buscate una escena dramática y hacela para que los pibes la vean. No querés enseñar nada, no querés dejar ninguna moraleja. El pibe va a aprender lo que tenga que aprender, como en la vida, ¿no? Eso, ¿no, Pablo? Desde Sí. ahí entrar los títeres a la escuela. Yo quería llevarte a otro lugar, Vivi, ahora. Dale. Respecto a lo artístico, ¿no? Lo artístico. Ujú. En tu camino como titiritera, qué fue lo que por dónde fuiste dando vueltas? Después vos dijiste algo que a veces uno ve un espectáculo que te flashea y decís, ah, se puede ser esto. ¿Y cómo fue ese recorrido y ahora en qué andás? Me gustaría escucharte. Y también poder Dale. reflexionar. Dale. Por supuesto que los periféricos me rompieron la cabeza, un periférico de objetos en aquellos tiempos, ese tipo de teatro era el que a mí me rompía la cabeza, los iba a ver 500 veces, bueno. Igualmente seguía con mi espectáculo de retablo. Y un poco lo que a mí me cambió también mucho fue viajar a Brasil, que estuve unos cuantos meses trabajando allá, y en primer lugar los retablos no eran negros, ni los titiriteros estaban vestidos de negro, como sí sucedía acá, ¿no? Y a mí eso me gustó, me gustó. Lo primero que hice fue decir, ah, esto me encantó. Chau ropa negra, chau retablo negro. Y sentí que se me liberaba una energía impresionante. Sentí que ese negro a mí no me favorecía en las funciones, como el espacio que había entre los pibes y mi escena. Fue el primer cambio, digamos, así como que yo puedo como decirte que registro y demás. Y después algo que a mí como hilo mío es el collage y el acercamiento al público. Por eso digo, yo soy una titiritera popular, porque yo puedo estar arriba de un escenario, pero siempre el público está muy al lado mío, o sea, lo siento y siento que estoy en un uno a uno con cada una de esas personas, ¿no? Puedo registrar, puedo tomarlo y meterlo en la escena, o sea, es algo que a mí me encanta, no podría estar en una obra que no tuviera esas libertades, ¿no? Aun cuando tengo el espectáculo bueno, a ver, hice aquel espectáculo iniciático, después me fui a un unipersonal con el que viajé un montón, la leyenda del caballero Jorge y el dragón, me acompañó muchísimo, me trajo mucha felicidad, es un espectáculo muy simple, pero para una titiritera solista, en un teatro bastante grande, con dos niveles, arriba y abajo, era bastante exigente. Después de ese espectáculo, empecé a trabajar con primera infancia. Empecé a trabajar con bebés, todo responsabilidad de una directora de escuela, Margarita Mainé, que es también una escritora de libros para primera infancia.
Margarita me dice, vos tenés condición para hacer títeres para bebés. No, Margarita, yo no puedo hacer nada, le decía. Sí, 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 venite a mi jardín y lo vas a hacer. No, 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 no. Bueno, voy pero no cobro, le digo a Margarita. Voy pero no cobro porque no, yo no, nunca hice. Si bien fui docente de jardín maternal, porque yo trabajé en jardín maternal, estudié, estoy formada y trabajé en jardín maternal. Entonces, no me asustaba el maternal. Bueno, me metí y sentí que de nuevo era un público más, este, al que podía llegar perfectamente, y que había una emoción del otro lado, un receptor nato que recibía todo lo que yo estaba haciendo. Había veces que los pibes se quedaban dormidos, o sea, cuando hago función, a veces algún niño se queda dormido. Y uno lo toma como se relajó tanto, ¿no? No como se aburrió, sino es distinto cuando un adulto se te queda dormido en una función que cuando un niño, es como que cómo se relajó ese niño y ¿Bebés cómo se de qué transforma edad? ¿Desde qué edad tenés bebés? desde muy pequeños, Pablo, en los maternales hay bebés desde Eh, los 45 días, ¿Tenés público de 45 días? claro. Son muy pequeños, bueno, por ahí son un poquito más grandes los que traen, pero sí, a veces los traen en los bebecitos y los ponen, y cada uno toma lo que puede, ¿no? Y uno dice, ¿por qué si un pibe de 45 días puede estar frente a un noticiero donde hay sangre y balas, no puede estar frente a un espectáculo de títeres? Contámela, no entiendo. Entonces, démosle a los pibes poética, es lo mejor que le podemos dar. Este, una música clásica, un movimiento pausado, una entrega amorosa del títere, un acercamiento amoroso, no una cosa estereotipada, porque acá también había aparecido una cuestión de los bebés con los colores brillantes, la música adaptada para bebés, de nuevo, toda una estereotipia. Hubo una época en que decían, no, pero vos tenés que hacer escenas de títeres que toquen los temas cotidianos para los bebés, la mamadera, el arroparse para dormir. Yo decía, ¿por qué? No, yo quiero hacer algo que sea poético para los bebés, no me interesa, o sea, estábamos implementando querían que implementara con los bebés lo mismo que se había hecho en el teatro en los 70, que era la moraleja, que la obra tuviera una enseñanza, nunca fue lo mío. Este, Mamadera para el que la chupa. Sí, mamadera para los que lo sugerían. Sí, incluso hay material escrito hay gente que escribió mucho y sin tener la menor idea de lo que era un títere, ¿viste? Porque pasan estas cosas también. Bueno, la cuestión es que empecé a trabajar con bebés, cosa que hago hace más de 20 años, y que empezó a través de uno de mis hijos. Bueno, los dos se metían adentro de las valijas, ¿no? Pero uno especialmente era como que el menor se enganchaba con los títeres de una manera que era como, yo decía, no puede ser. Y después me enteré que hay mucha gente que trabaja con primera infancia en teatro que ingresó a través de sus hijos, ¿no? De decir, no puede ser tanto, no puede ser tanto el vínculo. Este, y a mí eso me trajo mucha felicidad, porque también venía de atravesar una etapa que yo estaba bastante oscura y trabajar con bebé fue como meterme en un baño de energía rotunda, ¿viste? Me liberó ¿cómo puedo explicar? Yo digo que soy una ladrona, porque yo entro a un jardín maternal y son 5 años de terapia, ¿viste? Me libero de una manera, no sé cómo explicar, te llena el alma. Claro, hay una película francesa, no sé si la viste, esa que vienen de otro planeta, Planeta Libre se llama. Y bueno, hay uno que para recuperar energía, que viene de otro planeta, tiene que agarrar un bebé en brazos. Y ahí se empieza a sentir bien. Sí. Y después hubo un Y momento después que de ahí, no estuviste en un sí. proyecto colectivo ahí con Silvina Reinaud y en Gato. Ah, bueno, sí, Ah, eso fue una etapa. Sí, 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 eso fue una etapa bien anterior. ah, Siete Vidas, la Gatópera. Sí, ahí fui convocada, y formé parte de un elenco en el Teatro Metropolitan, un teatro muy grande que está en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hubo, sí,
funciones de títeres en un espectáculo con música de Carlos Gianni, o sea, precioso, muy, otra cosa, digamos, ¿no? Otra cosa. Mm. Pero de verdad que a mí me gusta el terreno, a mí me gusta mucho el terreno, La o sea, transhumancia, la sí, más que la transhumancia. sala teatral. Ah. Me gusta más, me gusta más. Y después de eso, hice mi primer espectáculo para adultos, que es bastante nuevo, es del 2021, y que también fue maravilloso porque eh, tomé la historia familiar, hice un trabajo con objetos documentales, y títeres, y Contá, trabajé un poco contá sobre un poco de eso de Casperle, contales de qué va todo. Ah, bueno, me parece muy eh, interesante. un día en los años 90 una amiga viaja a Alemania y bueno, mi papá era berlinés, mi papá nació en Alemania y se escapó en 1938, pocos días antes de la Noche de los Cristales Rotos, que fue cuando estalló ya el inicio prácticamente de la Segunda Guerra, no de la Segunda, pero sí de las grandes matanzas y se vivía mucho ese trauma en la familia, ¿no? Y una amiga viaja a Alemania y me manda una postal de un títere llamado Casperle y me cuenta que es un títere típico de Alemania. Esa postal yo la guardé por mucho tiempo y decía, es increíble que había un títere típico como un Pinocho en Alemania. Y cuando yo le pedí a mi papá, pues yo siempre le pedía a mi papá, papá, contame Alemania, contame tu infancia en Alemania. Mi viejo siempre me decía, yo tenía un teatrino de títeres, de madera, y me hablaba de la nieve y nada más. Eh, y yo me preguntaba en un momento de toda esta historia de empezar a pensar, bueno, voy a hacer un espectáculo y voy a usar a Casperle y voy a contar la historia de mi viejo, si yo era titiritera, como para rescatar esos títeres que mi papá tuvo que dejar en Alemania, ¿no? Que era lo que siempre me decía él, tuve que dejar mis títeres en Alemania. O si él me lo contaba porque yo era titiritera y entonces él me lo contaba por eso. La cuestión es que armé un espectáculo con objetos documentales, la valija del colegio de mi papá, el títere Casperle, bueno, un montón de objetos que rescato, a través de los cuales voy contando eh, el éxodo de mi papá desde su Berlín natal hasta llegar a Buenos Aires. Que para mí fue toda una novedad que sea para adultos, porque cuando lo empecé a plantear a mi estilo collage, Pablo sabe de mi sufrimiento, pues lo llamaba llorando, Pablo, no sé qué hacer. Estaba desesperada. Y Pablo me tiraba algunas puntas, después me acompañó un poquito por Zoom. Hasta que, bueno, me encontré con mi directora, Claudia Quiroga, que es una genia, y empezamos a parir el espectáculo con mis escritos, todo material que yo tenía escrito, notas por acá, un objeto, un textito, empezamos a unir todo y salió un espectáculo que al final era para adultos. Que es algo que para mí era totalmente novedoso. Así que bueno, encaré por ahí y estoy muy feliz con, Mónica Berman. Es una obra que tiene un tratamiento súper particular, increíble, recorrido, recorrido. Gracias, Mónica. Así que bueno, dentro de poco ya voy a estar en la Gloria Teatral para quienes viven en Buenos Aires. Y tu familia lo vio? Este, Mi familia lo vio una sola vez. Sí, incluso cuando lo estaba haciendo me decían que me dejara de joder con eso, Ah, mira. porque las familias prefieren olvidar muchas veces. Y yo me metía en el cuarto de mi papá a rescatar documentos, a rescatar objetos. Hay un cuartito que era de mi viejo, que sigue siendo el cuartito de mi viejo, que digamos que la manda más del cuartito soy yo. Soy la que entra, la que sale, la que saca, ¿viste? Ahora está más abierto, pero antes es como que la familia había armado como que yo era la dueña del cuartito, ¿viste? Y yo entraba ahí y me decían, déjate de joder con la historia. Este, Y para la colectividad tuviste alguna experiencia así de hacerla?
Sí, 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 lo han visto. Sí, igual a mí lo que más me interesa, porque él pregunta a la colectividad porque es un espectáculo que habla sobre el holocausto, pero sobre cuestiones particulares, ¿no? Que han tenido que ver con este títere. A mí lo que más me interesa es que lo vea gente que no es de la colectividad en realidad, Mm. gente que no conoce esta historia. Sí me ha tocado en Cali, fue tremendo, en Cali fue tremendo en la sala de Gerardo, un hombre se levantó y me dijo, yo vine en ese barco, yo No. casi me muero. Claro, vos estabas presente en esa función No, yo no estuve en esa justo, pero pues lo hablamos bastante y fue muy impactante. y después no lo pude localizar a ese hombre, se me escapó, porque cuando yo cuento el nombre del barco, el recorrido del barco, y este hombre vino, sí, hay mucha gente que viene llorando, después se arma como un confesionario, ¿viste? Yo digo, el confesionario no me lo esperaba, y de todas las religiones, ¿eh? De todo tipo de gente que viene y me abraza y empieza a llorar y me cuenta su historia, una cosa muy loca. Sí. Y bueno, y de ahí pasé a hacer un nuevo espectáculo para primera infancia que estoy haciendo ahora, que no tiene ni un solo títere. No le pude poner un solo títere. No sé qué pasó, pero la costa más del objeto, de la materialidad se impuso y cuando quería meter un títere no podía, no, no tiene títere. No Eso es lo tiene, que se viene. no tiene personajes. Eh, Es posdramático. eso Es otra cosa, es otra cosa. No, me cuesta todavía como explicarlo, pero es como otra cosa, es como, entra como en otra energía. Mira. Este, y paralelamente, bueno, en el 2021 empecé a escribir un libro que era un sueño, porque yo decía, yo escribo libros y hay tanta gente que puede escribir libros, ¿y por qué no los escriben, no? Si hay titiriteros, digo, hablo de nuestro rubro, con tantas cosas maravillosas que hay para compartir y transmitir. No, yo no escribo, no, yo no sé, no, yo no. Y dije, bueno, vamos a armar un proyecto, yo voy a acompañar a la gente a escribir este, a quienes necesitaban acompañamiento, otros no. Pablo es un maestro de la escritura, No, no. pero había que agarrarlo para que entregue un capítulo. No saben lo que lo tuve que perseguir. Y así muchos maestros y maestras titiriteros se fueron sumando a esta locura colectiva que duró 4 años de armado, totalmente independiente y ahora está entrando en edición el material. Así que son 24 colegas escribiendo a modo collage. O Ah, sea, cada uno escribe, ¿eh? está buenísimo el proyecto. Digo, y los títeres y sus nidos, ¿de qué va ese libro? Contá un poquito cómo nació ese, ya que estamos revisando. Y ese libro nació cuando yo ya sentí que Títeres en la escuela me parecía que ya había que darle una vuelta de tuerca, ¿viste? Sí. Había cosas que yo ya no, eh, o sea, muchas que sí, pero había cosas nuevas, o sea, yo había explorado en la escuela cosas nuevas y bueno, y me dieron ganas de compartirlas. ¿Por qué se llama Este, los títeres y sus nidos? Se llama así porque para mí la idea del títere viene acompañada de un nido. O sea, yo digo, por lo menos en el juego, en la escuela, y un poco me pasa también cuando hago mis creaciones, que un títere, si no está en un espacio que le genere cierto nido, cierta comodidad y cierta cosa de exploración, le cuesta más salir afuera, le cuesta más expresarse a ese títere, como si un títere sale de debajo de una mantita y siente ese calorcito, el peludito de la mantita, se esconde, aparece hasta que sale. Entonces, tomar ese concepto de retablo como si fuera un nido y no un retablo duro, rígido, derecho, por el cual hay que asomarse, ¿no? Mostrar, por favor, Sino como la tapa porque preguntaron recién por ese libro. ¿Eh? ¿Lo el podés libro mostrar?
Los títeres y sus nidos. Mm. Ay, mirá, allá en Cali, qué divina. Y entonces está ese concepto como... Sí, bueno, esta la livianita la corro yo. Ay, Sí, no, no. ¿Cómo? Rosana, estás apareciendo, espera. No sé qué está Ah, haciendo. está, Ahí va. silenciala. Ahí, dale. Bueno, ¿y qué más tiene ese libro de diferente? Mira, básicamente es esta idea de los nidos, de aprender a generar espacios escénicos para jugar con títeres muy diversos. Y también hay como, bueno, yo hace tanto que no lo miro, ya me queda viejo también, ¿viste? Hablo del lenguaje de los títeres, muchas experiencias compartidas de lo que sucedía en profesorados, en jardines, como que compartir la experiencia para no quedar en la teoría, ¿viste? Que a Mm, veces uno lee y dice, sí, qué fácil que es lo que dice, ¿no? Pero hay que transitarlo. Entonces, en este libro yo comparto mucho de la experiencia, muchas experiencias, que ninguna está compartida a modo recetario, ¿no? Para nada. Después traigo algunos maestros pedagogos que a mí me interesan y hablo un poquito de ellos porque a veces los titiriteros o titiriteras podemos no conocerlos porque pertenecen más al mundo de la educación. Francesco Tonucci, Winnicott, desde la psicología, Graciela Jaynes desde el juego. Graciela Jaynes tiene un libro que se llama... em, Juegos inocentes, juegos terribles. Y a mí ese libro también me hizo muchísimo sentido, porque Graciela, que lamentablemente murió muy joven, desarrolló todo un concepto sobre el juego muy interesante, ¿no? Como el caos como fuente, para llegar a un orden. Eh, Ella hablaba de los escenarios, no, no decía la palabra escenarios, pero tomaba, por ejemplo, hacía un análisis de los tableros de juego, el tablero de ajedrez, el tablero del ludo, las cartas. Y ahí empecé a pensar, digo, wow, esos tableros son geniales también como escenarios de juego, ¿no? Donde pueden pasar cosas. Las cartas, los dominó, y todo ese material se puede incorporar de algún modo como material titiritesco. Entonces, bueno, Javier Abad Molina, que es él era arquitecto y de alguna manera se metió en la pedagogía del juego y trabaja con escenarios lúdicos, con toda una teoría que desarrolla muy interesante. Gianni Rodari en la parte de dramaturgia, María Emilia López, que viene de la mano de la literatura. Bueno, estos son como los nombres de los maravillosos maestros que a mí me importó meter como un poquito, como para que quien no los conozca pueda ah, inmersionar en ellos. Y después mucho sobre el juego exploratorio con títeres, como esto, ¿no? Como no tenerle miedo a jugar con títeres y a que la dramaturgia sea la dramaturgia del juego. La dramaturgia del juego como cuando un niño pequeño pinta, y dice, estoy pintando un avioncito y ahora es un camión, ¡bu! Y ahora es un señor, o sea, no, no recalan en una, no hacen un señor, sino que a veces van cambiando. Y con el juego con títeres pasa lo mismo. A veces dicen, bueno, pero yo le doy un cuento como punto de partida. Está bien, ¿no? No, o sea, no hay bien o mal, todo está bien, pero no esperes a que los chicos después, si vos querés soltar, no esperes que representen a los personajes, porque eso puede pasar o no. Y lo más probable es que se vayan de ahí y vayan a otros universos, ¿no? A hacer otras cosas, mm, que son mucho más interesantes también y que tienen mucho más que ver con ellos, con lo subjetivo. qué bueno, qué bueno. Y dónde se pueden conseguir estos libros? Así, pasando, ¿cómo para los que están acá y inclusive para mí, ¿dónde se consiguen? Hay que contactarse con Y vos lo que porque pasa es son que no, no está, publicaciones sí. independientes.
sí. Relativamente independientes, porque hay una editorial, pero no los venden por escuelas, ¿viste? Se vende más en otro formato. Ah, Comunicándose conmigo seguro, en las librerías, pocas, pocas, sí. está. Eh, Bueno, bueno, después para los Salvo el que de novedades educativas, salvo el primero, sí, este sí, que es, desde el 2001 lo siguen editando. Este, ese el Novedades Educativas lo distribuye bastante. Y Gesto Poético, que es el último, tengo un capítulo bastante grande, bastante extenso ahí, donde tomo el tema de la escena teatral para primera infancia. Y es bien interesante ese capítulo también porque hice toda una investigación con muchos maestros que aportaron al capítulo. Fue casi como un poquito lo que vamos a hacer ahora, la diferencia del libro nuevo es que somos 24 autores, pero en ese yo entrevisté a muchos maestros que trabajan con primera infancia en el mundo, muy, muy importantes para mí, Clarice Cardell, Sandra Vargas, Azul Borenstein, y bueno, dieron sus aportes, entonces hay como toda una mirada bien rica sobre primera infancia. ah, bien. Bueno, entonces, después, al finalizar este video, yo voy a poner tu contacto para que se contacten con vos. Dale. Si no te buscan en Instagram, es fácil, ¿no? Vivi Dale, Rogo sí, ahí Títeres. está. La Sí. contactan ahí por Y ahí mensaje. están preguntando, Pablo, el último libro, que es como Sí, la vedette. Este, ese libro es bello, chicos, es bello, bello, con prólogo de Ana Alvarado y de Carlos Escliar, que es un pedagogo, poeta, etcétera, es una persona increíble. Este, en el que escribe Pablo, escribo yo, escribe mi compañera de trabajo que es Margarita Penadez, que es licenciada en educación inicial, este, mm, que hace un trabajo especializado con filosofía con infancias. Y ella fue conmigo la coordinadora de este libro. Escribe Adriana Sobrero, Carlos Catriguala de Santa Cruz, Luciano Mansur, Valeria Andrinolo, Gabriel Bonfernández, Mariel Leguitán, Fabiana Bergole, Paula Quintana. Es increíble, el libro es bellísimo, porque toca temas, toca teatro de sombras, toca títeres en contexto de encierro, está Susana Petrelli, Telmas Cognadec con educación especial, en fin, es sumamente diverso, es como muy bello. Así que si ese libro lo quieren comprar, se pueden comunicar directamente con Pablo, se lo pueden comprar a Pablo y si no a mí, si Pablo no quiere, pero yo prefiero que se lo compren a Pablo. Este, estamos haciendo una preventa y bueno, todavía no está el libro y lo vamos a editar con la preventa, así que bueno, eso ahí estamos. En julio sale el libro, en julio sale. bueno, ya estamos en la hora y media. ¿Alguna pregunta quieren hacerle, reflexión a Vivi antes de que yo le siga preguntando? De los que están aquí. ¿Eh? Hay hay gente que no está con la cámara apagada, pero aprovechen, este es el momento, si alguien quiere preguntar algo. Bueno. Bueno, con todo este tema del el online, ha aparecido todo un mundo para compartir. En este momento, porque estamos reunidos gente de muchos países acá en un Zoom. Vivi, vos también estás trabajando en el tema. ¿Querés aprovechar para divulgar lo que estás haciendo? Este es el Dale. momento. Dale, contales un Dale, poco. espérate que de- anoto acá, alguien que preguntaba la obra, ahí puse, porque tengo un Instagram de Remitente Casperle, ahí pueden chusmetear también esa obra, ahí lo puse. bueno, Sí, yo estoy haciendo un workshop mensual que es sobre los títeres y la lúdica titiritesca, o sea, en función del juego, netamente.
Es un workshop que dura 2 horas y después estamos haciendo un seguimiento para los que quieren, para hacer un seguimiento de proyectos que pueden ser escolares o pueden ser de taller, o hay gente que es terapeuta, en fin, profesores de terciario, acompañamiento en ese sentido. Así que ese workshop, el nuevo, empieza el 9 de junio, quien tenga ganas. Bueno, te conecta por el Instagram. Por el Instagram, En el sí, sin Instagram ningún problema. está el aviso de este workshop. Y también seguís con estos espectáculos, pero esto en Cava y en Gran Buenos Aires. Sí, 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 sí. Cuando aparece algo afuera viajamos. Bueno, sí, sí, seguimos por ahí. Y siempre haciendo cosas nuevas, ¿viste? Soy muy inquieta. Bueno, ¿alguien quiere preguntarle algo? Mariana, Dina, Guapi, ahí, prenda micrófono. ¿Ahí se me escucha? Sí, Eh, dale. Sí. no, no soy titiritera, disculpen si las preguntas no son pertinentes, pero tengo mucha Son, curiosidad. son las mejores generalmente. Dale. Sí, soy amante de los títeres y siempre les agradezco muchísimo a los titiriteros porque me remito a mis primeros contactos, tengo 66 años, y si yo recuerdo mis sensaciones con los títeres de Bufano en el Teatro San Martín hace 50 años, sigo temblando. Entonces digo que lo que ustedes siembran, ojalá que en algún momento pueda hacer algo parecido con otro ser humano. Yo tengo una técnica corporal que se llama autonía y me dedico a adultos mayores ahora y he trabajado con trastornos alimentarios. Hace poquito, este fin de semana, tuve oportunidad de ver una obra de teatro y entré en duda con esto, y esto le pregunto a ustedes que arman obras de teatro. Primero, una palabra que utilizaste, que dijiste retablo. ¿Qué diferencia tiene un retablo de un teatro de títeres? A ¿Se vos. ¿Para escuchó mí mi es la pregunta? pregunta o para Pablo? Sí, no, para vos, para vos. Para cualquiera. Yo llamaba siempre teatro de títeres y vos hablas de retablo. Eh, Sí, eso, Menciona más un poco, ¿es diferente? claro, el retablo es como el teatrino, el espacio escénico, ¿no? Desde ¿Es donde el salen teatro? los títeres. Bien, yo tuve la oportunidad de que Abraham Balán, que es un litografista argentino maravilloso, un día vino a casa, que era el esposo de una psiquiatra amiga de mis viejos médicos, y armó un teatro de títeres en mi casa cuando yo tenía 6 años. Ese es mi primer contacto. Vuelvo a la pregunta para no irme por las ramas. Sucede acá que se da una obra de títeres en este entorno de 25 años de títeres en Bariloche, maravilloso, y les pregunto a ustedes, ¿qué dificultad tienen cuando están dando una obra, están presentando una obra de títeres en hacer mover a los chiquitos? Porque yo, que tengo además, soy licenciada en sistemas, tengo una particularidad y una preocupación, es que los chicos no se mueven, están todo el tiempo mirando celulares. Llevarlos a ver una obra de títeres me parece una oportunidad fantástica cuando los chicos chiquititos se paran en sus asientos y si hay música, los papás los hacen sentar y yo decía, no, no, por favor, no los sienten. Y los títeres y las titiriteras se mostraban y bailaban, y esto que vos dijiste de enseñarles a los maestros a dejar a los chicos, pero yo pienso en ustedes y qué dificultad hay cuando uno presenta una obra de títeres y no tiene planificado que los chicos se muevan. ¿Qué es lo que sucede con los titiriteros cuando los chicos se empiezan a mover? Vivi. Mirá, Está mal mi perdón, pregunta, no sé ¿ibas a si hablar vos, es la Pablo? curiosidad. No, 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 dale, vos. Este, todo depende. O sea, si yo hago una obra de títeres, donde mis títeres empiezan a bailar de una manera, particular y la escena se prolonga y la gente quiere empezar a bailar, yo estoy provocando algo en el otro y me tengo que hacer cargo de eso que está sucediendo. Ahora, si la obra no está generando eso, se genera otro momento y o sea, yo estoy proponiendo otra cosa y un nene se empieza a parar y empieza a bailar, está molestando a los que están atrás sentados. Quiero decir, hay como dos planos. Una cosa es, sos espectador
ahora tenés que sentarte y mirar el espectáculo. Esa es una opción. Otra opción es, que esto lo hablo mucho en el libro de Gesto Poético, porque en Propuesta para Primera Infancia se da mucho esto. Hay los que hacen espectáculo para ver y están los que hacen espectáculos para inmersionar. Vos te podés meter, podés hacer, pero si la propuesta es sentate a ver un espectáculo, es sentate a ver un espectáculo. Si el pibe habla o dice algo, señala o en un momento se expresa, esto es algo natural que sucede y está buenísimo. Pero todo tiene, digamos, un encuadre. Todo tiene un encuadre. Porque si no, hay un punto donde no se disfruta. Por ejemplo, te digo un ejemplo, está pasando mucho que hay muchos chicos que no se pueden quedar quietos. Nosotros estamos dando la función, este chico se levanta, viene atrás del teatro, donde nosotros tenemos enchufes, cables, zapatillas, la música, los otros títeres que tenemos que utilizar, y sería como descontrolado, digamos, dejar al libre, a la libre expresión de lo que los chicos, no sé si contesto. No, más que nada la reflexión sería, para mí el foco más fuerte hoy es la subjetividad, es el rescate de la subjetividad, ¿no? Entonces, esto trasciende la educación, la enseñanza, el arte, los títeres, la pintura, o sea, voy por la subjetividad. Y si es más o menos títeres, mucho no me importa. Lo A que me ver, importa es decilo en criollo esto. ¿Qué sería ir por la en subjetividad? criollo. La subjetividad es que los niños puedan eh, ser y Aparecer. hacer, pero, ¿eh? Aparecer, sí. Exactamente, aparecer desde su deseo genuino, pero no como una cosa, porque muchas veces en la educación se plantea que jueguen libremente, ¿viste? Que se Sí. expresen libremente. Ay, no, pegale dos ojos, porque ¿cómo no va a tener dos ojos? ¿Pero libremente o dos ojos? Este, mm, pero igual va mucho más allá de de estas cositas de los dos ojos. O sea, permitirle a los pibes jugar, porque si no juegan en la escuela, ¿dónde? Si no juegan en el taller de títeres, ¿dónde? Está complicado el juego. Entonces, jugar es imprescindible. Y cualquiera de nosotros que esté dando un taller con infancias, y pueda meter el juego más allá de obtener o no obtener una obra de teatro, obra de teatro de títeres, para mí, manera de verlo, está haciendo un trabajo de salud muy grande, porque están sumamente comprometidos los chicos en todos los niveles escolares. Entonces, el juego posibilita ser con otros, posibilita la palabra. Muchas veces en educación también se dice, sí, está bueno porque los títeres posibilitan la palabra, ¿no? Y yo, bueno, siempre digo, sí, posibilitan la palabra, pero los títeres no son micrófono, siempre lo repito igual, no son micrófono los títeres. El diseño curricular dice, sí, dice, y está bien que diga que los títeres son facilitadores de la expresión oral, pero no son un micrófono, pues pasa que en las escuelas le dicen a los pibes, bueno, ponete un títere, bueno, y ahora habla, para un poquito, es un títere en un micrófono. Entonces va a hablar si desea hablar. En este sentido de la experiencia que contaba la compañera, me ha tocado estar con un amigo que tenía una nena discapacitada, no sé qué discapacidad tenía, yo era muy joven, y la nena entró a mi casa y empezó a jugar con los títeres, que yo los tenía por todos lados, y empezó a hablar, y el papá se puso a llorar. Y yo le pregunté qué le pasaba, que por qué lloraba. Y me decía, es la primera vez que le escucho la voz a mi hija y fue a través de un títere, ¿no? Pasa esta cosa metafísica que a veces no la podemos explicar, pero que sucede, y bueno, apuntar más el ojo en cómo brindamos herramientas para el juego, en este caso con títeres, que en poner el ojo en que el títere sea así o asá, trabajar las cuatro técnicas, guante, varilla, bla, 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 nada, el títere como herramienta de juego, como medio de expresión para el juego. Es por ahí.